Bueno, único problema es que la tele me queda muy atrás. El miércoles pasado ya estábamos hablando en cuanto a aplicación, dejamos todo el tema de observación, de estudio atrás. Habíamos dicho que para poder aplicar correctamente un pasaje, cualquier pasaje de la Biblia, teníamos que encontrar dos cosas básicamente. Primero, ¿cuál es la implicación del pasaje? O sea, ¿qué implicaciones tiene ese pasaje específico para mí o para el día de hoy? No era el significado es lo que estaba en la mente del autor, lo que entendieron esos lectores originales, lo que él les transmitió. Ahora, eso que él les transmitió tiene implicaciones específicas para la vida de cualquier creyente. Por ejemplo, cuando estudiamos el pasaje de cuando Jesús transformó el agua en vino, habíamos dicho que el significado de ese pasaje, bueno, era lo que Juan quería transmitir. ¿Y qué quería transmitir? Simplemente que Jesús es Dios y lo estaba demostrando por medio de un milagro. Ahora, ¿qué implicaciones tiene ese pasaje? Muchas, porque si Jesús es Dios, yo tengo que confiar plenamente en Él. Las implicaciones siempre tienen que ver con el significado. O sea, ¿qué implica esto que estoy aprendiendo? Tiene que ver con la verdad que se está transmitiendo. Es algo universal, no es que cada uno puede decidir qué es lo que el pasaje implica. Algo que no mencioné en la clase anterior es que si bien el significado sí o sí es único, un pasaje puede tener más de una implicación. Por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Implicaciones de ese pasaje. Bueno, implica que para una persona sin Cristo, que su único medio de salvación es Cristo y tiene que creer en Jesús para que creyendo en Él tenga vida eterna. ¿Implicaciones para el creyente tiene? Yo creo que también, porque no solo se escribió para que un inconverso pueda conocer a Jesús, se escribió para la iglesia, y entonces, bueno, yo puedo confiar y tener seguridad de salvación y estar seguro de mi fe, yo que ya creí en Él. Son implicaciones distintas para un inconverso, en este caso, que para un creyente, pero el significado es uno solo de salvación en Cristo. Bueno, implicaciones. Una vez que encontré cuál es la implicación, la verdad bíblica que está en el pasaje, tengo que trabajar en la aplicación personal propiamente dicha, que es, bueno, ver cómo esa verdad se va a aplicar a mi vida, valga la redundancia, o sea, cómo esa verdad me afecta a mí. Y eso ya no es único, no es universal, eso es privado, particular y personal. Y un pasaje bíblico va a tener tantas aplicaciones como personas lean el pasaje. Porque cada uno está en una etapa distinta de su vida cristiana, viviendo realidades distintas, con luchas distintas. Por ejemplo, yo veo un pasaje que me manda a amarnos unos a otros. El mandamiento es el mismo para todos, las implicaciones también, todos debemos amarnos, la iglesia, los cristianos debemos amarnos. Ahora, cada uno lo va a leer y va a llegar a conclusiones distintas. Va a decir, bueno, ¿cómo lo aplico en mi vida? Me están mandando a amar, bueno, ¿cómo voy a amar? Y por ello me doy cuenta que no estoy amando a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Uno se está dando cuenta que está fallando en el amor con los hermanos, o el amor hacia los padres, y cada uno lo va a llevar a la práctica de una forma distinta. La aplicación siempre es personal. No depende de un trabajo intelectual, depende de un trabajo espiritual. Y más que trabajo es una disposición de uno a estar abierto a lo que el Espíritu Santo muestra. Porque acá el intelecto no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es mi relación con el Espíritu y Él me va a hablar a través de su palabra en esta forma, en hacerme ver cómo aplico a mi vida lo que aprendí. Avanzamos. Habíamos terminado con esta última página
la clase anterior, cómo actuar ante pasajes que describen expresiones culturales. Habíamos puesto el ejemplo del pasaje donde Pablo manda a los corintios a tener cuidado con la carne sacrificada a los ídolos. ¿Se acuerdan? Si vos estás en un lugar y compras carne sacrificada a los ídolos, por ahí para vos no está mal, pero para tu hermano sí, y si lo invitaste a comer y le das esa carne, lo haces pecar porque él está haciendo algo que considera malo, aunque para vos no. Entonces Pablo decía, bueno, en ese caso no comas, o come ensalada, come lechuga, no dice eso, pero buscarle la vuelta y no hagas tropezar a tu hermano. Entonces era un pasaje que habla de una situación cultural que estaba pasando en la iglesia, pero que tenía a la vez un componente espiritual, una lección, o sea, un principio bíblico que es universal. O sea, para ellos eran los sacrificados de los ídolos. Pero el mismo principio dijimos que lo podíamos aplicar universalmente y lo podíamos aplicar todo, que es el principio de cuidar la conciencia de tu hermano, el principio de renunciar a algo que para mí es legítimo en favor de cuidar al hermano más débil. Y dijimos que pasajes como este hay muchos en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Antiguo, por todos lados. La Biblia está llena de pasajes así. Hay otros que no, que son directos, que los Juan 3:16 no tienen nada de cultura alrededor, es simplemente lo que se dice, se hace. Hay pasajes como este de Corintios que sí, tienen unos componentes de la cultura de la época que hay que saber aislar del pasaje para quedarse con el principio. Ahora, no todas las personas o no todos los maestros bíblicos o expositores o comentaristas toman las mismas posiciones en cuanto a este tipo de pasajes. O sea, típicamente ahí están anotadas las tres posiciones que suelen tomar. La primera es descartar, o sea, llega un pasaje así y lo descartan, descartamos todo el pasaje bíblico, el principio, situación cultural que se está describiendo, todo lo agarro y lo descarto porque era para otra época. Está el que dice no, cumplo todo lo que dice al pie de la letra, y está los que dicen, bueno, buscamos el principio bíblico, pero la expresión cultural que se expresa en el Nuevo Testamento la aplico en la forma que mejor conviene a la cultura de hoy, o sea, sustituyo esa expresión cultural. Vamos a ver un poquito cada uno de los puntos, es muy interesante. Primero, descarto todo lo que dice porque era para otra época, no se aplica a mi cultura. Vayamos a ese pasaje, lo vamos a usar de ejemplo. Primera Timoteo 2, del 9 al 15. De paso, un tema que ha estado bastante, no sé si decir de moda o hablado en las redes, se ha armado bastante revuelo el tema de la participación de la mujer en la iglesia. El pasaje en sí, ¿lo tienen? ¿Sí? Bueno, no, lo leo yo porque tengo el micrófono, los ventiladores y no hacen lío. Dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en la fe, amor y santificación como él. Pasaje controversial, para algunas iglesias más que otras. Les leo, no sé si escucharon a comentar, a nombrar al comentarista William Barclay. Yo tengo instalado el eWord en la computadora. En el eWord creo que ya viene por defecto, entre los comentarios que trae el comentario este.
bastante bueno, en general es muy acertado, muy lindo los comentarios que hace de los pasajes, pero de este pasaje en particular, bueno, les leo cómo lo comenta él, cómo lo enseña, después vamos a hablar un poquito de cómo llegar a estas conclusiones. Era muy largo, lo resumí un poco, fui entresacando. Él dice: no se puede leer este pasaje fuera de su contexto histórico por surgir totalmente de la situación en la que se escribió. O sea, arranca más o menos bien, hablando de, bueno, hay que leerlo de acuerdo a su contexto histórico. Ahora miren el peso que él le da al contexto histórico y cultural. Dice: se escribió desde un trasfondo judío. Para la ley judía, una mujer no era una persona sino una cosa. Estaba totalmente a disposición de su padre o su marido. Se le prohibía aprender la ley e instruir a una mujer en la ley era echar perlas a los cuerpos. Las mujeres no tomaban parte en el culto de la sinagoga. Estaban encerradas aparte en una sección de la sinagoga. Es como si dijéramos que estaban en el gallinero, donde no se las podía ver. Un hombre iba a la sinagoga para aprender, pero como mucho, una mujer iba para oír. La lección de la escritura la leían en la sinagoga los miembros de la congregación, pero nunca mujeres, porque eso habría sido quitarle honor a la congregación. Se escribió también en un trasfondo griego. El trasfondo griego ponía las cosas doblemente difíciles. El lugar de la mujer en la religión griega era muy bajo. Una mujer griega respetable llevaba una vida muy recluida, vivía en una parte de la casa a la que no accedía nada más que su marido, no estaba presente ni en las comidas, nunca se le veía sola en la calle, nunca asistía a ninguna reunión pública. Ahora, hace todo un panorama cierto, o sea, es cierto, la cultura de aquel entonces era así. Tanto judíos como griegos despreciaban mucho a la mujer. Los griegos más que los judíos. Los judíos todavía le daban cierto honor, pero en general era despreciada. Ahora, a la conclusión que llega es: el hecho es que si en un pueblo griego las mujeres cristianas hubieran tomado una parte activa y hubieran hecho uso de la palabra, la Iglesia había ganado inevitablemente la reputación de ser una guarida de mujeres livianas. O sea, mujeres liberales, mujeres feministas, diríamos hoy en día. Entonces el argumento que da acá William dice: como la cultura, la mujer no tenía que hablar, no tenía que hacer nada si no era mal vista. Entonces Pablo, para moldarse a esa cultura, manda esto en la Iglesia: que la mujer se calle, no hable, no haga nada, porque si no iba a ser mal visto. Ahora, hay un problema con interpretar de esa forma, porque si bien la cultura y entender la cultura me ayuda a entender un texto bíblico, nunca es la cultura la que decide lo que el texto significa. O sea, no tiene ese nivel de importancia a la cultura. O sea, le está dando demasiada importancia a la cultura y dejando que la cultura determina lo que un texto bíblico tiene que significar. Después, sigas usando otro argumento que no es cultural sino bíblico, porque Pablo decía, bueno, dan razones por las que Pablo da estos mandamientos. Dice: porque no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sin estar en silencio. Dice: porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahí Pablo va a dar un argumento bíblico. O sea, no dice: estoy mandando esto para guardar un testimonio ante la cultura. Está dando razones bíblicas. Ahora, lo que dice William, en este caso, dice: en la antigua historia había una mujer que fue creada en segundo lugar y que sucumbió a la seducción del tentador, de la serpiente tentadora. Pero fue María de Nazaret la que dio a luz y crió al niño Jesús. Fue María de Magdalena la primera persona que vio al Señor resucitado. Fueron 4 mujeres de entre todos los discípulos las que mantuvieron
las que se mantuvieron al pie de la cruz. O sea, lo que está diciendo, bueno, Pablo da argumentos de que la mujer se tiene que someter al hombre porque fue creada primero, porque ella fue engañada y no el hombre. Pero él dice, yo te doy otros argumentos. Fue una mujer la madre de Jesús. Fue una mujer la primera en ver a que Jesús resucitó. Fueron mujeres las que estaban al pie de la cruz. Entonces, como que él dice, el argumento mío refuta el argumento de Pablo. El problema es que él está usando argumentos, ni siquiera está citando los versículos de cosas que pasaron, que son bíblicas, para contradecir esto que sí es bíblicamente inspirado, porque lo que Pablo escribió es inspirado. O sea, las razones que Pablo da son las inspiradas por el Espíritu Santo, no las que él se les ocurre. Resumiendo, llega a la conclusión, todo lo de este capítulo son reglas meramente temporales para satisfacer una situación dada. Si queremos saber el punto de vista definitivo de Pablo en esta cuestión, vayamos a Gálatas 3:28, que ahí usa otro versículo para negar la validez de esto. Y dice, no hay diferencia entre judíos o griegos, entre esclavos o libres, varones o mujeres, porque todos vosotros sois una cosa en Jesucristo. En Cristo se borran en la iglesia las diferencias de lugar, de honor y de cargos. Así que ni siquiera cargos hay, no soy más anciano. Bueno, o sea, posturas como esta hoy en día están tomando muchas iglesias. Iglesias muy grandes, famosas en Estados Unidos, han de repente empezado a nombrar pastoras, mujeres líderes, mujeres que predican los domingos, con argumentos iguales a esto. Era todo cuestión de cultura. Todo ese capítulo de Timoteo tengo que agarrarlo y tirarlo a la basura y no es útil para hoy. Cuando en realidad la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada y sigue siendo útil hoy. Si yo digo que esto no tiene validez porque la cultura cambió, entonces lo de que toda Escritura es útil no tiene sentido. Pero bueno, hay gente que en este pasaje y en muchos otros lo descartan, lo tiran, dicen no tiene nada que ver el día de hoy. Segunda posición, retener el principio y la expresión cultural. Un ejemplo muy común sería este, Juan 13, no vamos a leer todo el pasaje, es el evento ahí, la situación cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, ahí en el aposento alto, antes de ser entregado. ¿Se acuerdan la historia? O sea, están todos, llegan para comer, se sientan todos a la mesa, Jesús agarra, le saca el manto de maestro, se pone la toalla de siervo y se pone a lavar los pies de sus discípulos. Ahora, vamos a leer solo 2 versículos de eso. A ver por dónde voy. Me quedo con el propio dominio. Versículos 13 y 14. Bueno, en realidad son 14 y 15. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y es muy claro acá el mandamiento de que Jesús manda lavarse los pies unos a otros. No se puede negar. Le está diciendo a sus discípulos, yo les lavé los pies, ustedes se tienen que lavar los pies, después les refuerzan. Porque les di un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ahora, hay denominaciones, incluso se practicó en la Iglesia Católica también, que usan todavía la práctica de lavado de pies. Y el argumento es, bueno, Jesús lo mandó. Hay una iglesia que se llama los lavapiés. Hay varias denominaciones. A ver,
no tiene nada de malo. O sea, si le vas a errar en algo, más vale errarle en esto y no en una cuestión de orden como lo de la mujer. Pero lo aplican literal. Agarran, es más, tienen cultos especiales muchas veces, como hacemos la reunión de oración, fechas especiales al año, donde se acostumbran a lavarse los pies y ya van con medias sin agujeros, se lavan los pies obviamente en la casa antes de ir, pues, para no tener dolor a pata, y ya van todos preparaditos para lavarse los pies unos a otros. Creo que es una práctica linda, en el sentido de que ayuda la autohumillación y a recordarnos el lugar que tenemos. Pero no creo que sea ese el sentido del pasaje. Había una necesidad real en el momento. Y es que, si uno piensa en cómo se llegaba a esa cena, se usaba calzado por lo general de cuero, sandalias de cuero abiertas, caminos obviamente todos eran de tierra. Imagínate la mezcla de guadal con transpiración con cuero mojado. O sea, si te hacen a veces olor los crocs que son de goma, que no. Imagínate algo de cuero que se humedece, transpiración de caminar todo el día, y llegás y se acuestan todos uno al lado del otro para comer. Obviamente con los pies para afuera, cuando no se sentaban en la mesa, se recostaban, y los pies para afuera, parte era por el olor a pata, porque había olores, ¿no? En todas las casas más o menos pudientes que tuvieron un sirviente, o más de un sirviente, al sirviente de menos rango, al más bajo, se lo asignaba para que lave los pies de los invitados cuando llegaban. No tenía que ir y lavarle los pies a todos. El sirviente más bajo que había se le pedía esto, no se le pedía a ningún familiar de la casa o a un sirviente de cierto rango, no se le pedía esta humillación. ¿Qué estaba enseñando Jesús? Que él se estaba rebajando al grado más bajo de servicio posible ante sus hermanos. Había una necesidad que cumplir, y él no le importaba ser el maestro, el señor. Dice, vosotros me llamáis maestro, señor, también lo soy. Pero no le importaba dejar todo eso de humillarse, lo que haga falta para servir al prójimo cuando veo la necesidad. Ese es el principio bíblico, eso es lo que tenemos que aprender. Que si vemos una necesidad la tenemos que suplir. Ahora, de nada sirve lavarnos los pies unos a otros 1 o 2 veces al año y el resto del año no servirnos, no suplir nuestras necesidades, no estar dispuesto a humillarse los otros 365 días del año. Porque lo que está promoviendo Jesús acá no es una práctica, no es un ritual. Muchos lo consideran una tercera ordenanza, no es una ordenanza más, es una actitud de servicio. Él nos está enseñando a ser siervos. Pero bueno, muchas veces se aplica pasajes como esta, iglesias aplican todo y ya está. Bueno, pasajes, el día de reposo. Algunos lo toman del Antiguo Testamento, Dios mandó guardar el día de reposo, guardamos el día de reposo. Ahí tenemos los adventistas, que el sábado no pueden hacer nada, no pueden trabajar, se les complica conseguir trabajo porque los sábados si trabajan están pecando, y deciden guardar el sábado porque lo entienden algo literal, cuando por ahí el sentido de la ley no era ese. Bueno, lo que sí deberíamos hacer entonces, ya lo explicamos, lo redondeamos, es retener siempre el principio bíblico del pasaje, o sea, es buscar la razón de por qué se está haciendo lo que está haciendo, retener ese principio bíblico y expresarlo hoy en día de la forma que hoy tenga sentido. La intención de la Biblia, ahí lo dice también el apunte, no es promover la cultura del siglo I, sino enseñar verdades espirituales que son aplicables a cualquier cultura de cualquier época.
Por eso debemos analizar si la expresión cultural del texto bíblico sigue siendo aplicable en la actualidad. O sea, por ahí muchas veces sí. Si no lo es, entonces debemos sustituir la expresión cultural del primer siglo por una práctica que comunique mejor en nuestra cultura el principio que presenta el texto bíblico. Por ejemplo, una expresión cultural, si cualquiera que le diera un vaso de agua a uno, se no va a perder su recompensa. ¿Era algo bueno dar un vaso de agua a un sediento del primer siglo? Sí, se acostumbraba, ¿no? Veía a alguien con sed, te puedo dar un vaso, te lo doy. Hoy se puede aplicar literal también. O sea, tengo algo para darle y le doy. Si es un vaso de agua, es un vaso de agua. No hay que sustituir ahí, buscar, bueno, en vez de un vaso, ¿qué le doy? Porque cambió la cultura, hoy tenemos botella, bueno, le doy una botella. No, dale, o sea, no importa. O sea, se puede aplicar igual. Pero hay veces que no se va a poder hacer. A ver, si tengo algo más anotado. Sí. Hay una línea finita pero marcada. Hay una diferencia entre adaptar la Biblia a la cultura de hoy o adaptar lo que yo hago hoy en la cultura para aplicar la Biblia. Muchos dicen, bueno, la Biblia se tiene que adaptar a la cultura. La cultura cambió, cambiamos los principios bíblicos. O sea, aceptamos el aborto porque hoy en día el aborto es legal. Aceptamos matrimonio igualitario porque es legal y no hay que hacer discriminación. En el primer siglo estaba mal, hoy la gente no lo ve mal, lo aceptamos. Y cambiamos la Biblia. No se trata de adaptar la Biblia a la cultura. Se trata de adaptarme para que yo, dentro de mi cultura, pueda aplicar los principios bíblicos. Que no es lo mismo. El principio bíblico, por ejemplo, volviendo al tema de la mujer. Está bien, antes se la pisoteaba, se la maltrataba, la Biblia no manda eso, pero sí marca un orden, que era aplicable en el primer siglo y es aplicable hoy. El sonido del celular. Ahí lo está tratando de bajar, lo bajó. Oye, mira. ¿Cómo lo aplicaba en el primer siglo? Bueno, copiaron muchas cosas de la sinagoga y en aquel tiempo se veía que era lo prudente, y en muchas iglesias sí tenían un lugarcito aparte para las mujeres, incluso atrás de la cortina, y bueno, las mujeres estaban allá aprendiendo silencio, los varones estaban acá, los dividían por muchos siglos, incluso se hizo así. Es más, creo que la Iglesia Católica también lo aplicó, no me acuerdo cómo se llamaba la práctica. Separamos mujeres y varones que no se mezclan, no tienen nada que ver. Hoy en día lo aplicamos distinto. O sea, el principio bíblico está, pero no metemos todas las mujeres en un rinconcito atrás de un velo, no va por ahí el principio. Se aplica, bueno, o sea, las posiciones de liderazgo las siguen tomando los varones, pero podemos estar todos juntos en el culto. Tampoco que la mujer tiene que estar en silencio absoluto, o sea, hay que leer un pasaje bíblico, lo puede leer cualquiera, se pueden compartir motivos de oración, puede hablar, no la tenemos ahí pisada, porque creo que el pasaje bíblico no marca eso, sí marca una cuestión de un orden, de una autoridad, de roles, no de superioridad y que uno es mejor que otro. Pero bueno, dentro de nuestra cultura lo vamos a aplicar al mismo principio bíblico. Terminando. Una vez que encontramos el principio bíblico, lo separamos de la cultura, queda ahí clarito cómo lo aplico ahora a mi vida. Es más, yo acá no tendría que decir nada yo porque creo que el mismo Espíritu Santo se encarga, ¿no? Todos nosotros nos hemos encontrado ante la palabra de Dios y el Espíritu Santo ha sido muy claro en marcarnos situaciones específicas. Bueno, esto tenés que hacer, este pecado tenés que dejar, esto tenés que cambiar, porque es Él el que muestra cómo aplicar la Biblia. Bueno, eso está copiado del apunte. Dice, debemos permitir que el significado del texto bíblico y sus implicaciones pasen del intelecto al corazón y nos muestren como en un espejo los cambios que necesitamos
que necesariamente, debemos hacer a nuestra vida para conformarnos más a la imagen de Cristo. El versículo ese dice que viendo como en un espejo a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria y la misma imagen. Y yo creo que el propósito de la Biblia es eso, es transformarnos a imagen de Cristo. Dios nos salvó para que fuéramos como Él. O sea, el fin máximo que aspiramos es ser como Cristo. Bueno, el Espíritu Santo nos va a ir mostrando como en un espejo en la Biblia, y nos vamos a ver, y vamos a ver cuánto nos falta, y podemos ir haciendo esos cambios. Una aclaración por ahí que tiene que hacer, bueno, la aplicación de un texto siempre tiene que ver con el significado y con las implicaciones del texto bíblico. O sea, si el texto bíblico está hablando de amarnos unos a otros, mi aplicación personal, o sea, la forma de aplicarlo bien es, bueno, ver cómo voy a mejorar en el área del amor. Si está hablando de dejar algún pecado y yo me doy cuenta que lo tengo, va a ser específicamente dejar un pecado. Pero siempre va a tener que ver con lo que el texto bíblico me está enseñando. O sea, Dios, a través del Espíritu Santo, utiliza ese texto para hablar y hacer los cambios a mi vida. Solo nos podremos considerar buenos intérpretes de la Biblia cuando hayamos puesto en práctica de una forma correcta en nuestras vidas las enseñanzas que ella nos comunica. Dice Santiago por ahí, al fin del capítulo 1, que si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego se va y se olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este y solo este. No el que oyó y se olvidó, no el que estudió la Biblia y no aplicó, solo el que la estudió, la entendió y después la puso en práctica, solo este será bienaventurado en lo que hace. Y Dios nos dejó este libro precioso, sagrado, para que podamos ser bienaventurados, para que podamos ser felices, para que podamos tener vidas plenas, y solo se va a cumplir el propósito de este libro cuando lleguemos a aplicarlo. Antes no. Hasta acá nomás, y con esto terminamos la sesión de hermenéutica general. Ahí se acabó el apunte, lo vamos a dejar por un par de meses, mientras preparo la segunda mitad, que es mucho más entretenida. Les prometo que la parte falta de hermenéutica especial o hermenéutica específica, que es ir estudiando distintos tipos literarios de la Biblia, y viendo cómo estudiarlo un poquito más en profundidad en cada caso. Lo que es poesía, profecía, historias, el lenguaje figurado, que hay mucho que hacemos con todos los símbolos que hay, los tipos. Es mucho más entretenido, práctico y apasionante. Lo vamos a dejar para posiblemente a partir de abril. Vamos a hablar de un receso de 2 o 3 meses. Así que bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó clarito? Mati, ¿qué? Así es, para. Te digo, levanta la mano, va a preguntar algo, no.